ya como somos muy amigos de todo el día aquí, entiendo que no hace falta que empecéis a preguntaros entre vosotras, pero digo vosotras, bueno, vosotros. Pero si fuese necesario, por favor, hacerlo. Pero doy la palabra al público que llevan todo el día con nosotros a ver qué les ha sugerido esta segunda sesión totalmente distinta de la primera. Solamente quiero hacer una precisión respecto a la intervención primera que se ha tenido que ir, que ha venido a decir que el socorro azul, que era realmente el auxilio social, y el socorro blanco era lo mismo, y no. El socorro blanco es en lo que es la quinta columna, y por tanto es en territorio que es enemigo, ¿no? En territorio enemigo tú haces unas labores que son totalmente para cargarte el gobierno instituido en ese momento. Por tanto, sí está muy registrado que eso es socorro blanco. Entonces, era simplemente esa apreciación. Buenas tardes. Enhorabuena a todos y a todas las ponentes. Yo quería hacer una pregunta sobre el último tema, sobre la experiencia en Madarcos, porque me ha parecido muy interesante la propuesta que habéis planteado de recibir a gente joven para que pudiera integrarse, o lo he entendido así, ¿no? Que no importaba que fueran de aquí o de allá, y que yo veo eso una iniciativa espectacular para gentes que vienen de fuera y que necesitan ser acogidas, ¿no? ¿Hay infraestructura en ese entorno para, por ejemplo, una familia con 3 hijos que apareciera por ahí, darle casa, tener un contrato, no sé, promocionar un futuro de esas personas? Bueno, la verdad es que como este proyecto ha tenido bastante difusión en medios, cuando yo trabajaba allí llamaba mucha gente al ayuntamiento preguntando esto y yo creo que no hay realmente posibilidad de dar acogida a todo el mundo que pueda llegar, tener el propósito de irse, incluso tener un perfil profesional que pudiera encajar dentro del proyecto. De hecho, hay una familia que se integró en el pueblo a raíz del proyecto. Llegaron allí y ella, la madre de la familia, empezó a trabajar en el proyecto, sigue trabajando a día de hoy, pero no, o sea, al final es que estamos hablando de un pueblo de en torno a 100 habitantes. Estas necesidades que tampoco proponen 100 puestos de trabajo. A lo mejor son 2, 3, ¿sabes? Entonces, claro, el pueblo de Madarcos no creo que pueda seguir acogiendo a mucha más gente para involucrarse directamente en este proyecto. Sí que, por ejemplo, en una primera instancia, aunque esto no se ha llegado a hacer, y a mí también me parecía muy interesante, valoraron que algunas personas mayores que vivían solas en las casas pudieran compartir sus casas y así se solucionase. Pues para las personas mayores el problema de estar solas y tener compañía, y por otro lado, pues a quien fuera que necesitase una solución habitacional, pues dársela, ¿no? Aunque eso finalmente no se ha llevado a cabo. Se puso sobre la mesa, pero no se ha llegado a llevar a cabo. Así que, bueno, en el caso de Madarcos, no, pero si la iniciativa se reprodujera en más poblaciones, más allá de la propia comarca, creo que sí que podría pues generar eso, trabajo, soluciones de vivienda, pero bueno, no, esto ya... No, de todas formas, a mí me gustaría decir sobre eso que Madarcos realmente, como has dicho tú, es un pueblo muy pequeño, es de los más pequeños de la Comunidad de Madrid. Tiene 80 personas censadas, me parece, luego vive alguno más. Y la mitad son de gente mayor de 65 años. Entonces, que un pueblo de esas características tenga una familia que no era,
ya me parece que en el sentido de lo que tú hablas es bastante alentador. Es un proyecto muy joven que yo entiendo que la gente que trabaja en él tiene muchas iniciativas y la Sierra Norte es muy particular, pero claro, la despoblación a veces con estos proyectos utópicos no es la solución. Pueden solucionar algún problema, puede ir algunas personas allí, pero ya lo ha dicho Madarcós, la Comunidad de Madrid es territorialmente hablando una birria, quiero decir, es muy pequeña. Entonces, la Sierra Norte, la Sierra Pobre está lo más lejos a 1 hora y media. A lo mejor la gente tiene que hacer otra evolución mental de ver que esto es posible y para que sea posible pues tendrían que tener sobre todo el internet mejor del que tienen, las infraestructuras son bastante buenas en la comunidad, pero sí que tendrían que mejorar algunas cosas de esas para que gente se vaya a vivir a estos pueblos, pero que se vayan a vivir a los pueblos no quiere decir que estén dentro del proyecto o que se involucren, me parece a mí, en lo que es el proyecto Cuídame, que es un proyecto muy definido tiene unas posibilidades brutales, por eso lo hemos traído aquí, nos gustaba que acaben con ello. Les da miedo morir de éxito y pensar que los replicantes no son iguales, pero eso a nosotros, por ejemplo, desde la Administración y lo que nosotros hacemos, que es solo patrimonio cultural, nos parece que es muy interesante porque que las réplicas sean distintas quiere decir que cada municipio, aunque son municipios muy pequeños, casi todos, tienen la posibilidad de hacerlo y han empezado, lo ha dicho Cristina, en pueblos de menos de 200 habitantes, ¿no? O de 250. Hay algunos pueblos de la Sierra Pobre que son más grandes que eso. Tendremos que ver cómo lo hacen en otros sitios. Para nosotros lo que nos gusta es darles voz, que vengan a contarlo, que en otros sitios vean que otro mundo es posible y que intentemos replicar estas soluciones tradicionales, pero que son hipermodernas. O sea, ellas no están en el siglo XXI, se han pasado la pantalla del siglo XXI, están en otro mundo mucho más interesante. Sí, bueno, en ese sentido, bueno, yo voy a hacer una pregunta, pero conozco también esa zona y el tema de la vivienda no es precisamente algo fácil. De hecho, es una zona donde pareciera que se pudiera vivir, pero las personas que son dueñas de las casas muchas veces están cerradas y en esas casas tampoco vive gente. Y luego también son pueblos muy pequeños donde no se ha construido y no se va a construir si no hay… O sea, es como un poco pescadilla que se muerde la cola en ese sentido. Además es que a esa zona le hicieron mucho daño cuando cerraron el ferrocarril, el directo Madrid-Burgos, ¿no? Porque los que están cerca de la autovía sí tienen buena comunicación, pero los que no, y son pueblos, y entre ellos nada, tienen ahora un taxi, algo así. Es que es muy difícil, es muy complejo. Además de lo que tú has explicado, hay otros pueblos, por ejemplo, Pescueza, no sé si conocéis, eso es. Cuídame. Sí, yo es que cuando lo he visto digo Pescueza. Entonces, en Extremadura. Pescueza en Extremadura llevan más tiempo aún con un proyecto muy similar también. Sí, sí, sí. Han hecho del pueblo un lugar amigable para las personas mayores, que es de lo que se trata. Entonces, bueno, yo totalmente a favor de lo que tú dices. Yo lo que quería decir es que me gustaría saber, alguna de las ponentes, por ejemplo, el Manifiesto de los Cuidados sí que lo recoge, ¿no? Pero al final tiene un cuadro además súper bueno de lo que deberían de ser los cuidados, ¿no? Y lo que realmente son, en cuanto a sobrecarga de las cuidadoras, sobre todo cuidadoras familiares no profesionales, ¿no? Y eso también yo creo que se podría abundar un poco, es algo súper desconocido porque es lo invisible de lo invisible. Son las cuidadoras familiares que están dentro del hogar y que no es súper difícil hablar con ellas, es súper difícil hacerlas una encuesta, incluso hasta darlas un taller de cuidado de las cuidadoras es complicadísimo, porque están, primero, prácticamente todo el tiempo
cuidando. Hay algunas que también trabajan y además lo agradecen porque eso como que es una evasión del cuidado continuo, aunque tienen los tiempos muy cogidos, pero que también sería muy importante reflejar, ¿no? Porque algunas de ellas sí que están fuera de las redes de apoyo, menos en el medio rural, pero más en la ciudad, y sería, vamos, un estudio para estudiar esas cuidadoras. Además es que estudiar incluso las secuelas que tienen por cuidado, que no aparecen por ningún sitio, y las hay. Gracias. Bueno, por alusiones, efectivamente, a mí me parece que el Manifiesto de los Cuidados, que es, como he dicho, es un librito muy colectivo, hecho por distintos profesionales, por un club de lectura, por un grupo de lectura, que incluso trabajaban en línea, porque estábamos hablando del confinamiento, pues hacen esta reflexión de que faltan cuidados, somos sociedades muy ricas, muy ricas, muy ricas, en teoría con mucho desarrollo industrial, con mucho dinero, pero no lo estamos gastando en lo que hace falta. Entonces, una de las propuestas, además de mejorar el Sistema Nacional de Salud, como llaman en el Reino Unido, porque era un grupo londinense, además de eso, ellos hablan de las mothering persons, o sea que todo el mundo, y pone person, no es mothering women o men, sino todas las personas somos cuidadoras en potencia. Podemos cuidar en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, el mundo de los cuidados es todo, es que está en el centro, aunque es un mundo totalmente invisibilizado, porque normalmente caen las mujeres y cae ahora en las mujeres con menos derechos y de clases sociales más bajas, y antes he dicho, incluso las inmigrantes, ¿no? Pero hacen falta millones de puestos de trabajo de cuidadoras y cuidadores. Entonces, para no tener que estar contratando tanto cuidador, y utilizo el masculino genérico, pues todos tenemos que arrimar el hombro a la hora de cuidar. Pueden ser estas redes efectivamente, de no romper esas redes. Las redes sociales se empezaron a descomponer con la Europa industrial, ¿no? A sacar a la gente de sus pueblos. En las ciudades es muy difícil llevar una vida comunitaria. Los barrios pequeños sí tienen esas redes de cuidados. Durante la pandemia se notaba que el farmacéutico se preocupaba por el señor mayor que no iba por sus medicinas cuando le tocaba. Eso en barrios pequeños, en pueblos pequeños, pero en las grandes urbes, en las metrópolis, eso no es pensable. Entonces, tenemos que rehumanizar la sociedad, volver a invertir, como se ha invertido desde la arqueología, ¿no? Desde la prehistoria, en los cuidados. ¿Cómo? Multiplicando la figura del cuidador, que no necesariamente tiene que ser asalariado. De todas maneras, el mundo de los cuidados, a mí me hace mucha gracia cuando dicen los niños, mi madre no trabaja. No, mi madre no trabaja. Solamente, pues se levanta por la mañana temprano, tiene todo preparado, os lleva al colegio. Bueno, no voy a hacer una enumeración porque ya la han hecho por aquí, la enumeración de todas las labores del hogar, y también Monse lo sabe, que hemos estado hablando delante de la comida de ese tema. O sea, es una enumeración infinita que dura desde que te levantas hasta que te vuelves a levantar, ¿no? Entonces, eso hay que compartirlo, pero no solamente dentro de la familia, ¿no? Del espacio doméstico, sino socialmente. En este tratado se habla del cuidado promiscuo, que suena fatal, pero promiscuo significa que eso, un cuidado múltiple, diverso, que todo el mundo puede cuidar, en mayor o menor medida. Entonces, tenemos que plantearnos qué tipo de sociedad queremos, en una sociedad en la que pensemos, ¿queremos seguir acumulando riqueza y aumentar el PIB o queremos buscar, como decía Concepción Arenal, una vida buena donde se mantenga unas cuotas de calidad y de dignidad de la persona humana? Es lo que tenemos que pensar. Y no crear guetos de niños, guetos de ancianos, guetos de trabajadores no de edad adulta.
quería hacer un comentario ampliando lo que estabas comentando. Yo he venido un poquito a dar la mirada de la mujer con discapacidad que cuida, ¿no? Porque a lo mejor era la menos conocida, pero evidentemente, como decía al comienzo, muchas personas con discapacidad por sus necesidades de apoyo son personas dependientes, ¿no? Día a día vemos lo que estás contando, día a día vemos familias que realmente suele ser la madre la que es prácticamente imposible mantener con gente con mucha necesidad de apoyo, mantener un trabajo y los cuidados. Es una cosa muy, muy difícil por muchas cuestiones de salud, mental, cargas, etcétera. Quería únicamente hacer una mención a una cosa, a una incongruencia que no sé si conocéis, pero con la ley de dependencia sabéis que de alguna manera se quiso visibilizar y remunerar la labor de la persona cuidadora, ¿no? Bien, fenomenal, pero hay una incongruencia en la medida en que es incompatible esa ayuda con que tu familiar acuda a determinados sitios, ¿no? Quiero decir, si tú cobras por esa ayuda, que es algo fantástico, evidentemente estoy contigo, no es suficiente, porque al final estamos focalizando en una figura únicamente hasta que se la cargan, literalmente por salud, por dolores, por múltiples variables, sino que además, si tú quieres que tu familiar tenga algún tipo de ayuda de otro tipo, ya no pierdes el derecho. Depende luego de las características, estoy haciendo una generalidad, depende de los tipos de recursos, pero pierdes el derecho a esa ayuda, ¿no? Entonces, yo lo digo porque en mi día a día es lo de, yo quiero que venga aquí, pero es que me quitan la ayuda. Y es que yo también necesito la ayuda porque sin esta ayuda, que tuve que dejar de trabajar y tuve que hacer tal, tengo que mantener esto otro, ¿no? Es como, era un poco por hilar, ¿no? Pero vamos, un comentario de que a veces las leyes están fenomenales porque visibilizaron una necesidad social que existía, pero esa ley ya tiene muchos años y evidentemente está obsoleta. Hola, solo un pequeño apunte con respecto a este tema porque me gustaría cambiar de tema. Yo soy auxiliar de ayuda a domicilio, atiendo a los abuelos a domicilio, todas las tareas que sean necesarias, gestiones con el banco, con empresa, con lo que sea. Un pequeño apunte solo, el 99,99 como mínimo somos mujeres. Y ahora quería preguntar otra cosa, bueno, mi hermana. Sí, hola. Nosotros queríamos preguntar qué tipo de integrantes formaban parte de las legionarias de la salud. Si eran de distintos niveles sociales o venían de distinto tipo de pensamiento. ¿O qué? Podríamos emitir la hipótesis, susceptible de ser validada, de que la composición social de las legionarias era variada. ¿Por qué? Porque aunque la asociación estaba radicada en el barrio de Chamberí, en aquel barrio y en otros barrios del centro existía desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX una estratificación urbanística en vertical, no en horizontal, como ahora, ¿no? En este barrio pues, es muy impensable que haya pobres, en este es muy impensable que haya ricos, etc. Mientras que en estos barrios del centro había un urbanismo que consistía en que en la planta baja tenía todos los servicios y a medida que íbamos subiendo cada vez disminuían los servicios, de manera que en el último piso, que yo nací en el último piso, teníamos un grifo, el grifo de la cocina, era la única agua que había. Entonces ahí te levantabas por la mañana, pues afeitarte, calentar agua y pues, lavarte, pues echarte agua en el sobaquillo de los grifos. Sí, al grifo de la cocina. Y había un retrete, no lavabo, un retrete. De tal manera que las personas, a los niños nos bañaban en unos barreñitos, que a mí a los 2 años me llevaba por aquí el ese, pero las personas mayores o bien se echaban en el sobaquillo y de vez en cuando, una vez a la semana o 2, iban a los barrios, a los baños públicos a bañarse. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que como esa publicidad de la asociación se hacía en esos barrios, seguramente se apuntaban las de los pisos de abajo, pero también las de los pisos de arriba, porque todas, y desde luego la directora, doña Matilde de Lario y Urbiola, era una persona súper compasiva, súper buena. Cuando hubo en el 1928 el incendio del Teatro Novedades, que murieron mucha gente, entre ellas el apuntador, uno de los apuntadores, 2 de las hijas iban al colegio que doña Matilde regentaba en la calle de Santa Engracia 21. Y
nada más producirse los incendios, al día siguiente, doña Matilde hizo una declaración diciendo: las niñas que van a este colegio seguirán disfrutando de la enseñanza sin tener que pagar nada. Y además abrió una cuestación entre las familias para recoger dinero para dársela a la familia. Por ello, yo diría que en estas asociaciones, en esta asociación, había todo tipo de personas. Personas con poder adquisitivo, había hijas de directores generales, hijas de políticos importantes, y había también seguramente pues, personas de poco nivel adquisitivo en el que bueno, pues, estaban todas juntas y participaban todas de lo mismo. No había clases de que no, las que lavan, ya habéis visto la foto de las que están lavando, ahí no están lavando chicas ahí con poca, ¿no? O sea, esa apariencia es de personas con nivel adquisitivo importante. Por eso es por lo que yo creo que esa asociación fue muy peculiar, muy peculiar. Pues eso, que seguramente había todo tipo de personas en la asociación. Hola, bueno, felicitaros por la organización de esta jornada, que me ha parecido súper interesante. Y bueno, simplemente por contestar al tema de la salud de las personas cuidadoras, efectivamente que hace falta más investigación. Bueno, yo reivindico que sí que hay mucha investigación, o sea, hay muchísima. Yo misma formo parte de un proyecto de investigación en el Instituto de Salud Carlos III y se está investigando tanto. Lo que pasa es que es verdad que quizá lo que está fallando es la divulgación, bueno, siempre la asignatura pendiente de la ciencia y más concretamente las líneas actuales de investigación en cuidados lo que están es intentando visibilizar a toda esa masa justamente de personas cuidadoras invisibles, sobre todo a las personas cuidadoras informales y entre ellas muchísimas personas mayores, que siempre las consideramos personas receptoras de cuidados, pero muy pocas veces ponemos el foco en ellas. Y entonces me ha encantado tu presentación porque justamente, o sea, el objeto de mi tesis es eso, ¿no? Es cómo la salud y la calidad de vida de las personas mayores cuidadoras en nuestro país, porque creo que están más invisibilizadas todavía dentro de un colectivo que ya es bastante invisible de por sí. Entonces, bueno, y lo que nos estamos encontrando, que creo que va a estar muy en relación con la línea de estas jornadas, es que hay una brecha de género enorme en el tema de los cuidados, que ha quedado patente aquí, y que, el desafío que creo que tenemos todos como sociedad, esto es una reflexión que lanzo al aire, no es pregunta y no sé si alguien tiene alguna idea, pero ahora que estamos en un momento clave, lo habéis mencionado, ¿no? Con el tema de que las personas que están cuidando ahora mismo que nos están cuidando son gente, perfil prototípico, mujer, migrante, con un contrato precario y unas condiciones laborales pues bastante mejorables, por decirlo finamente. Bueno, pues tenemos que, estaba pensando en este perfil y en este momento en el que estamos cuando hablábamos esta mañana de cómo se creó cómo se profesionalizó la enfermería. Creo que estamos en un momento clave para profesionalizar los cuidados mucho más allá de lo que tenemos hecho hasta ahora, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que en esa profesionalización de los cuidados no sigamos agrandando esta brecha de género? Y que sigamos dejando los cuidados en manos de mujeres, lo decía esta señora, somos auxiliares, somos mujeres las que cuidamos, somos enfermeras en su mayoría, las enfermeras, somos médicas, es decir, estamos siempre perpetuando, ¿no? Este rol del cuidado o asignando este rol del cuidado en las mujeres y quizá tengamos una oportunidad de oro ahora, ¿no? Cuando tenemos que replantear todo el sistema de cuidados que tenemos, que es claramente insuficiente para las necesidades que nos vienen encima, el cómo hacer, no repetirlos, o sea, cómo sacar lecciones, cómo aprender de lo que ha pasado hasta ahora, desde la prehistoria, ya lo veíamos, ¿no? Esta mañana, para que no siga siendo el tema de los cuidados un tema femenino, porque yo lo siento, o sea, está genial que las mujeres seamos tan guays, pero aquí hay que implicar a la otra mitad de la sociedad, ¿no? Entonces, esa reflexión que lanzo por si a alguien se le ocurre una respuesta que yo no la tengo y bueno, nada más. Respecto a esto, yo creo que habría que tener también en cuenta la percepción diferencial según el género. Y os explico una anécdota. Yo, cuando era profesor de didáctica de la educación física en la Facultad de Educación, hacía prácticas que consistían en que yo era observador participante, es decir, yo hacía de alumno también.
pero de un alumno especial, un alumno que tenía dificultades de comprensión, en fin, un alumno pues, que no se enteraba de nada y tal. Y entonces, ¿qué pasaba? Que las compañeras, que en ese momento yo era compañero también de las que estaban recibiendo la práctica de una alumna que le tocaba por turnos, la alumna tal, bueno, pues esta alumna hace tal. Pues bien, las compañeras de apariencia femenina siempre se acercaban a mí para ayudarme, en fin, para hacerme comprender lo que yo simulaba no entender, mientras que los de apariencia masculina se acercaban a mí para hacer que cometiera errores. Por ejemplo, oye, Expedito, que te ha dicho la maestra que subas a la espaldera. No, yo, claro, y entonces, cuando estaba arriba, pues la maestra tenía que decir, oye, Expedito, ¿qué haces ahí? O sea, esta percepción diferencial, os estoy hablando de hace 3 o 4 años, no de hace 40, sigue subsistiendo, yo creo. La tendencia de los apariencia masculina a meter puya y la apariencia totalmente natural de las chicas de ayudar y de hacer que Expedito pues, se sintiera más integrado. O sea, que es un elemento que a la hora de plantear políticas y tal hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no quiero sonar muy contundente, pero es verdad. A las mujeres nos cuidan, no, como decía Pardo Bazán, nos doman para gustar, para agradar. Sí, en los genes de la escuela y de la sociedad. Entonces, claro, yo creo que con ejemplos masculinos, ¿no? O de otro género que no sea el femenino, que cuiden y que eso tenga valor social. Lo estamos viendo un poquito en los anuncios, ya no aparecen solamente las señoras con las... Pero falta un siguiente paso y es simplemente que se valore más el trabajo que hace la mujer. O sea, si se paga mejor, ¿dónde están los hombres? En los trabajos mejor pagados. Cuando vamos a comparar un médico de mediados del siglo XX con un médico de ahora, los médicos varones han ganado muchísimo. Cuando han ido incorporándose mujeres a la profesión médica, se ha devaluado la cuantía del salario. Los profesores de universidad, y ahora la universidad está en manos de mujeres, quienes son los jefes de departamento y los rectores. Quiero decir que donde está el dinero es donde están los hombres, porque es el poder. Y las mujeres estamos donde, pues bueno, cuidamos. Claro. Perdón, que creo que también hay un problema ahí muy importante. Y no solamente es que los demás tengan que hacer o nos tengan que visualizar, sino que nosotras tenemos que visualizarlos. Nosotras, las mujeres, no estamos todavía concienciadas totalmente de esto, de que somos cuidadoras desde que nos acordamos. Yo levanté la mano antes, pero al final ha salido todo lo que quería decir. O sea, que es fenomenal, porque eso quiere decir que estamos alineadas, ¿no? Yo, por mi experiencia como profesional, yo dirijo un centro donde varias cuestiones, la mayoría evidentemente son mujeres. El salario que se paga a una cuidadora es el salario básico, el mínimo interprofesional. O sea, me enlazo un poco con el que queremos en la sociedad respecto a los cuidados, y siempre el salario mínimo siempre se va a pagar lo menos que se puede pagar, porque si se pudiera pagar menos, se pagaría menos. Pues evidentemente estamos dando el valor al cuidado que le estamos dando. Por otro lado, esto aquí hablo por mi experiencia con los casos que me encuentro, no con datos de investigaciones, sino del día a día. Cuando yo me encuentro con una familia que su hijo, y sobre todo hablo con menores, ¿no? Que cuando se encuentran con la situación de qué hacemos ahora, cómo nos organizamos, casi siempre lo deja la madre, ¿no? Deja el trabajo y se dedica. ¿Por qué? Pues por muchas variables. En primer lugar, hay una parte social tremenda de que se atribuye que tiene que ser la madre. Eso es algo que más te lo manifiestan. ¿Cómo no voy a ser yo? ¿Cómo no voy a ser yo? Ahí no hablamos de otras cuestiones, ¿no? Eso está ahí metido en la sangre, por lo que sea, pero está metido en la sangre. Además te lo dicen
luego, evidentemente, económicamente hablando, es que es una realidad. A día de hoy, en casa, el hombre suele aportar más dinero que la mujer. No ocurre en todos los casos, cierto. Cada vez menos, bueno, pero insuficiente. Y es algo que ocurre, ¿vale? Entonces hay que hacer cuentas. Y además hay una atribución a que, además pensar en alguien dependiente, donde hay que saber, que nadie sabemos cuidar a un dependiente porque no hemos nacido con este don. O sea, por muy mujeres que seamos, no sabemos cómo se trabaja, cómo se cuida a una persona dependiente. Tenemos que aprender día a día. Pero hay una atribución de que la mujer tiene más competencia para poder aprender a hacer eso. Y el hombre no puedo, no sé, me da cosa, ¿no? Entonces, eso en mi realidad del día laboral es todos los días. La mujer está ahí y la sociedad y el entorno considera. Y cuando hay alguna excepción en la que el hombre no lo hace, sigue siendo el extraño. Sigue siendo el extraño. ¡Ah, qué valiente! No, en el fondo no eres que valiente, es que se junta, evidentemente luego, lo que comentabais, ¿no? Están aislados. Pero sí quería hacer una mención al tema económico. Cuando la mujer sigue asumiendo que puede ganar menos que el hombre, por eso también es un motivo por el que hay más mujeres que hacen ese trabajo, hay una creencia que tenemos más competencias para hacer esto y luego es impensable que sea el salario mínimo el que se vaya a pagar siempre a esta población, porque cambian los convenios y todo lo que tú quieras, pero siempre se va a pagar lo mínimo, porque si damos valor cero a los cuidados, no hay. Y además, lo que os decía antes, si yo mando a mi familiar a un recurso para poder trabajar o poder tener mi vida y dejar de ser dependiente, tengo que sacar a mi familiar de casa. Yo quiero cuidar a mi familiar. Y para cuidar a mi familiar, ¿qué hago? ¿No? Dejo de trabajar y renuncio, porque no es compatible todo. Entonces, ¿se oye? Sí. Vale, esta reflexión no es mía, la leí en un artículo hace como un par de semanas. Entonces, estaba escrito por un señor y decía una cosa muy clara, el tema del cuidado en la historia, el tema del cuidado, de la dependencia y demás, para que nosotros tengamos una sociedad en la que hombres y mujeres seamos igualitarios. Cuando un niño abre por primera vez sus ojos, ve una comadrona, luego lo cogen una serie de enfermeras. Luego hay ahora suelen ser pediatras mujeres, luego coge y lo llevas a la guardería donde son señoras quienes le cuidan, luego pasa al cole, durante toda la etapa de primaria son la profesora fulanita, menganita, tal, a lo mejor algún año tiene un profesor. Cuando ese niño se planta en los 12 años, que va a pasar al instituto, todo lo que ha pasado por toda su vida han sido mujeres. Cuando el 50% abra los ojos y pueda ser una comadrona o un comadrono, que no sé si se llama comadrono, no, es que no tengo ni idea de cómo se dice, pues entonces podremos ir avanzando. Cuando llegues al cole y unos años te toca un profesor y otros años otro. Cuando llegues al centro de salud y a veces sea la enfermera la que te pide o un enfermero, entonces sí que podremos avanzar. Pero si a los 12 años todo lo que hemos pasado ha sido por mujeres, y si en tu casa tú buscas a alguien para que cuide en determinado momento a ese niño y va a ser una canguro, no un canguro, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos a los 12 años? Cuando ya está, digamos, el cerebro más o menos, pues lo que tenemos es la idea de que las mujeres somos las que cuidamos, las que lo hacemos bien y las que vamos a seguir haciendo. Y por desgracia hoy seguimos haciendo. Así que, bueno, que no es una reflexión mía, que es de un señor que contaba una cosa muy interesante, pero que no sé quién es, se me ha olvidado. Pues eso es lo que quería decir. Bueno, yo un poco al hilo de lo que me toca. Efectivamente, yo soy enfermera y cuando yo hice enfermería en mi curso éramos 200 y no había ningún hombre porque no era una formación absolutamente femenina. Yo cuando vine aquí a Madrid a hacer matrona, de 60 que estábamos, 6 eran chicos y además lo hacían muy bien. Pero cuando yo ahora he llegado muchísimos años de trabajo, he descubierto que el porcentaje de hombres que hay trabajando en hospitales, los cargos son de los hombres. Son los supervisores, son los que hacen gestión, son quienes han hecho más tesis doctorales. Y además no solamente es eso, es que ahora en la Comunidad Valenciana, en las residentes de matrona, pues son creo que en torno a 50 mujeres y un hombre, y no os voy a decir quién es el delegado de curso. Y es por votación. Y eso se viene repitiendo los últimos 25 años, con ese tipo de proporciones. Entonces, algo nos pasa a las mujeres en el que no nos implicamos más allá de lo que ya nos come la vida.
¿eh? Sin embargo, ellos sí que buscan, y además a nivel de doctorados, por ejemplo, dentro de matronas, pues la mayoría son los chicos y son una infrarrepresentación del colectivo. Y en enfermería está pasando exactamente lo mismo. Y en docencia universitaria está pasando mucho de eso. Y eso también es para reflexionar. Quienes no asumimos el que las mujeres también tenemos que romper los techos de cristal, siendo investigadoras, publicando, porque además en la formación de matrona, por ejemplo, tienen un trabajo de fin de residencia obligatorio, que nadie publica. Y no será porque no, yo llevo 20 años de tutora y no ha habido forma que nadie asuma eso. El decir, bueno, haz un artículo y preséntalo, que tampoco es tan difícil. Que solo no se publica lo que no se escribe. Lo demás, aunque sea en la revista de fiestas de tu pueblo, pero por lo menos divulgas. Y ahí no sé si es un techo de cristal o es un muro de cabezonería femenina, no lo sé. Pero es para reflexionar también, porque las oportunidades están para todas igual, ¿eh? Para todos. Bueno, pues, ¿quieren hacer una pregunta allí? Yo creo que la última ya, ¿no? ¿Querías tú hablar? No. Bueno, pues entonces acabamos ya. Tengo que pedir disculpas porque el director general ha venido un ratito esta mañana, pero no se podía quedar porque tenía otro acto para clausurar. Entonces me toca a mí la clausura y como he sido parca en todo, también voy a ser parca en la clausura. Os agradezco mucho que hayáis aguantado como jabatos las sesiones maratonianas. Mi carácter de los 20 minutos a todos los ponentes, os lo agradezco infinito también, para intentar que no se nos fuese de madre el tiempo. Y como decías tú, es verdad que hay muchos estudios sobre cuidados. Nosotras cuando nos planteamos hacer estas jornadas de Tejiendo Pasado con un tema, cada año que las hacemos cambiamos el tema, nos parecía que estaba muy invisibilizado y después de el palo emocional que supuso la COVID, consideramos que era interesante tratar los cuidados. Luego nos volvimos un poco locas viendo a quién podía venir a hablar, porque podía venir a hablar mucha gente muy versada. Los que habéis estado, os doy las gracias, lo habéis hecho todos estupendamente, como ya sabíamos que iba a pasar. Y tenéis que estar, pero también hay otra gente fuera que no está. A la hora de plantear las jornadas, que a lo mejor el programa parece un poco loco, y realmente lo es. La primera parte nos pareció que deberíamos empezar, porque como arqueólogas que somos tenemos nuestro sesgo, y pensamos que sabemos por los estudios de nuestros colegas arqueólogos que desde el inicio de la humanidad los cuidados han sido fundamentales para la supervivencia de la especie y nos parecía interesante el primer bloque llevarlo hasta el siglo XIX, un poco viendo a abuela pluma distintos enfoques que no tenían mucho que ver o sí unos con otros, pero que podían dar una visión un poco de eso, de los 2 millones de años de cuidado. Y después de la comida hemos hecho una ventana muy pequeña y en esa ventana teníamos que meter cosas de Madrid, porque nosotros trabajamos en la Dirección General de Patrimonio Cultural y nos parecía interesante también que la gente que viene a escuchar estas jornadas, que no son súper especialistas, tuviesen proximidad en los conceptos. Y tener proximidad en los conceptos quiere decir que venga gente a hablar de cosas y de cosas inauditas como los cementerios actuales, porque entendemos que es una ligazón que hacen con todos los datos de la arqueología prehistórica. Somos los muertos los que hablan y nos parecía bien que estuviesen también. Y con respecto a las últimas comunicaciones, agradezco especialmente a los que no han estado, a tus chicas, Laura, porque nos dan la idea de que otro mundo es posible. Nosotros estamos bastante concienciadas con eso y trabajamos porque la diversidad nos parece que es fundamental. Laura y en otros proyectos que tenemos, porque ellos nos hacen ahora, bueno, hemos descubierto nosotras como, es que descubrimos unas cosas maravillosas. Por ejemplo, que es muy importante hacer lectura fácil y todos los proyectos que tenemos de arqueología y patrimonio están ellos trabajando, haciéndonos los textos de lectura fácil, les pagamos por ello y
yo quiero decir, por si hay alguien aquí de otras administraciones o alguien que escuche esto en algún momento, que es tan reconfortante darte cuenta eso de que otro mundo es posible y es tan barato. Porque como estoy aquí tengo que hablar de dinero. Por ejemplo, nosotros hemos montado el centro de interpretación de Complutum, que está a punto de inaugurarse, y nos costó el montaje del centro 370.000 euros, me parece. Y los textos de lectura fácil, 2.500. Entonces, a veces lo que hay que tener es el ojo para ver eso, que hay otros colectivos que pueden trabajar. Y lo último ha sido el Cuidame, que nos parece un proyectazo, pero también, por si alguien me escucha, me ha parecido muy interesante tu pregunta y no sé, me ha recordado al negro de Memorias de África, al jefe de la tribu, al Kikuyu jefe, cuando dice, ¿y leer para qué nos sirve? Pues el proyecto ¿para qué sirve? ¿Para llevar gente a los pueblos? A veces sí, pero también nos tenemos que plantear que hay que escuchar, una escucha activa a la gente que vive en ellos, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con los pueblos de la comunidad, entonces se me ocurre Mercedes, la alcaldesa de Redueña, que para ella no puede haber peor noticia que alguien de fuera vaya al pueblo, que son 300 y ya son bastantes, ¿eh? Entonces, eso nos hace que tenemos que cambiar a lo mejor los paradigmas y empezar a escucharnos más todos y trabajar en conjunto. Muchas gracias por venir y hasta la próxima.